cafetera se basa en el cultivo del grano y la comercialización del grano. O sea que en el eje cafetero es sagrado hablar del café. Es obligatorio hablar del café. Y para hablar de café, para hablar de las bondades de este grano, el grano del café por el cual somos conocidos en todo el mundo los colombianos, hemos invitado al doctor Marco Tulio Hoyos Duque. Él es el director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Con la bienvenida, doctor Marco Tulio, ¿cómo está usted? Muy bien, Carlos, me place mucho saludarlo y poder compartir con toda su audiencia los temas y la actualidad y el acontecer cafetero. Es un placer, Carlos, poder compartir con usted realizar esta conversación. Y a propósito, doctor Marco Tulio Hoyos Duque, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, ya estamos prácticamente terminando la denominada cosecha de Mitaca, cosecha cafetera de Mitaca, la primera del año. Para el departamento de Caldas, ¿cómo ha transcurrido esta cosecha cafetera? Sí, lo dice usted muy bien, Carlos. En el caso de Caldas, recordar que históricamente la cosecha de cada año está, digamos, partida en dos momentos. Primer semestre en Caldas tradicionalmente ha sido un semestre de cosechas de Mitaca, donde recogemos prácticamente el 30% de la producción cafetera del año. Y en el segundo semestre, fundamentalmente los meses de agosto a noviembre, algunos años se iba hasta diciembre, es la cosecha fuerte, que llamamos cosecha de segundo semestre. Estamos terminando en estas dos próximas semanas que vienen prácticamente la recolección de la cosecha de Mitaca, que representa el 30% de la producción del departamento. Esta traviesa se realizó en forma muy ordenada y se pudo recoger pese a todas las medidas que fue necesario implementar con base en la emergencia del COVID-19. Las noticias para Caldas son muy positivas porque se realizaron todos los operativos y se aplicaron todos los protocolos para poder movilizar la mano de obra suficiente y poder recoger esta cosecha de Mitaca. Ya estamos finalizando, nos faltan 2 semanas fundamentalmente de recolección y está ha transcurrido en forma normal. También Federación desde un principio de las medidas de emergencia se coordinó con el gobierno nacional y con los tanto gobernación y alcaldes municipales para que los puestos de compra de las cooperativas, que son las que garantizan al caficultor que se les compra su producto, las pudimos tener abiertas, que eso es fundamental para que la cadena productiva del café pudiese seguir en estas medidas de aislamiento. Los puestos de compra y los almacenes del café pudimos tenerlos abiertos y al servicio de los caficultores, de tal manera que pudimos atender la cosecha de Mitaca sin ningún contratiempo. Hubo la mano de obra suficiente y la recolección se realizó adecuadamente. Y contamos, por fortuna, con buen tiempo, mano de obra suficiente. Los precios en estas semanas han sido excepcionales, por encima de $1.000.000 la carga. Entonces, el parte que podemos dar es de un proceso de recolección de Mitaca muy apropiado para los beneficios a todos los caficultores. Doctor Marco Tulio Hoyos Duque, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, para quienes nos ven y nos oyen en otras partes del país, en otras partes del mundo, ¿por qué se le denomina
Cosecha de Mitaca. Ese término Mitaca, ¿qué quiere decir? Refiriéndonos a la cosecha cafetera de los primeros meses del año. Del primer semestre. Sí, ese es un término que viene de muchos años atrás. En la producción cafetera, en todos los departamentos, se dan, por el tipo de variedades que tenemos, dos momentos de producción del árbol de café, dependiendo de la altitud y dependiendo de, por supuesto, el clima, que es una variable fundamental en los temas de producción cafetera. Entonces, esos momentos de floración en el árbol de café se dan fundamentalmente en dos momentos del año. En el caso de Caldas, hay unas buenas floraciones en los segundos semestres de cada año y en el primer semestre. Entonces, dependiendo del tamaño de esas floraciones, es donde nosotros calculamos el volumen de la recolección. De ahí que hay una parte que se recoge en mitad de año y la otra parte en el segundo semestre, y de ahí de pronto se acuñó ese término de qué volumen se recoge en Mitaca y qué en la cosecha grande. Esa es un poco la explicación de dónde salió este término. Refiriéndonos a la pandemia actual y la emergencia mundial, inclusive que ha suscitado la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19, ¿de qué manera ha afectado a la caficultura colombiana? Carlos, la pregunta es muy interesante porque nosotros desde Federación y los comités departamentales hemos hecho un análisis permanente de los impactos que tiene sobre la actividad cafetera toda esta situación que se generó a raíz de la emergencia COVID-19. En este momento nosotros podríamos afirmar que uno de los sectores menos afectados con esta contingencia de COVID-19 comparado con las otras actividades y los otros gremios y otras actividades de la producción, que les tocó parar pues, en forma drástica su actividad productiva por las medidas de emergencia. No sucedió lo mismo con la cadena productiva del café. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted mira el sector comercio, si usted mira el sector industrial, si usted mira el sector transporte, si usted mira el sector de pequeños industriales, ACOPI, pequeña y mediana industria, todos estos sectores, a raíz de estas medidas de prevención del contagio y de aislamiento obligatorio, de una manera muy abrupta pararon su actividad. El sector cafetero y la Federación, desde el día 1 de la emergencia, nuestro propósito, muy concertado con las autoridades, por supuesto, gobierno nacional, ministerios y gobiernos locales, la cadena productiva del café no se ha suspendido ni un solo día con esta emergencia. Sí nos implicó acelerar las medidas de protocolos para evitar y acatar las medidas gubernamentales de evitar el contagio. Pero cuando decimos que no se paralizó la actividad cafetera, lo afirmamos con mucha complacencia porque en las fincas se siguieron desarrollando las actividades y fundamentalmente cuando entramos en estas semanas en época de recolección se pudo con la mano de obra de cada uno de los municipios hacer la recolección de la traviesa en el caso nuestro. Se concertó con los gobiernos locales para que los puestos de compra de las cooperativas pudiesen seguir abriéndose y se hizo la excepción con el sector cafetero. Ustedes pueden observar que todos los locales y la actividad comercial en los municipios cerró sus puertas
nosotros desde Federación vimos la importancia de que las cooperativas pudiesen en los puntos de compra de café mantenerlas abiertas. Aplicamos a la mayor celeridad los protocolos con los que íbamos a seguir atendiendo los caficultores. Coordinamos con los gobiernos municipales, con los alcaldes, la movilización de los caficultores que necesitaban sacar el café para venderlo, y logramos que el café que ya se fuera a vender lo pudieran entregar y recibírselos en las cooperativas de caficultores, de tal manera que esta parte de la actividad cafetera en estas semanas de emergencia se siguió atendiendo. Nosotros también conscientes de la importancia de los insumos agrícolas para continuar con la actividad cafetera, también concertamos con las autoridades locales que nos permitieran, por supuesto aplicando todas las medidas y protocolos de restricción en la atención del servicio, pudiésemos tener abiertos los almacenes de provisión agrícola. En el caso de Caldas tenemos 32 almacenes y nos permitieron seguirle ofreciendo el servicio a los caficultores, y no hemos cerrado ningún día los almacenes del café. Las cooperativas de caficultores, una vez le reciben el café a los caficultores, deben despachárselo al MACafé, que es la entidad del gremio que hace el acopio y la recolección de estos cafés en las centrales, en las bodegas de acopio de todo este café, para poder seguir atendiendo los compromisos internacionales y despachando el café a los clientes. Estas son unas negociaciones que se hacen con muchos meses de anticipación, y hay unas fechas de entrega establecidas que Federación y Colombia ha sido muy puntual en estas entregas. Parte de eso es el reconocimiento que le hacen al café colombiano, más que, pues, aparte de la calidad, es el cumplimiento que históricamente se ha tenido con estos tostadores y distribuidores para entregarles el café en las fechas preestablecidas. Se lograron atender todos los compromisos internacionales de entrega del café. La fábrica de café liofilizado, que también tiene unos compromisos internacionales, siguió operando, por supuesto, aplicando todos los protocolos que aceleradamente se implementaron en la fábrica, y estas dos entidades, el MACafé y la fábrica, siguieron atendiendo la movilización del café hacia puertos, las inspecciones cafeteras, por supuesto haciendo el oficio de evaluación de embarque de estos cafés. Se lograron con las navieras atender en puerto y hacer este despacho, de tal manera que podemos afirmar con mucha complacencia y pues diríamos que con mucho orgullo que la actividad cafetera es, si no la única, de las únicas en el país como gremio productivo, que toda su cadena en esta emergencia ha estado operando permanentemente. Esto, por supuesto, le da un flujo a las economías locales, empezando pues por la parte económica de los caficultores, pero recuerden ustedes que el café es el mayor dinamizador de las economías municipales, por supuesto la departamental y la del sector rural. En Caldas la producción de café atiende el 56% del Producto Interno Bruto de la actividad agrícola. Estos recursos que en Caldas ascendieron a más del medio billón de pesos, aproximadamente 600.000 millones de pesos, es lo que mueve la actividad cafetera en el departamento de Caldas. Uno puede decir con satisfacción que esta actividad económica irradió en las economías municipales ese recurso económico, lo cual pues en estos momentos de estrechez y dificultades económicas en la mayoría de los sectores, para el sector cafetero, lo decimos con mucha complacencia y tranquilidad, la emergencia del COVID la logramos superar y la estamos atendiendo de manera muy satisfactoria para los intereses de todos, desde el caficultor, que es nuestro gran beneficiado y a quien nos debemos con todos nuestros servicios, hasta las comunidades rurales
y esto lo saben los alcaldes de los 25 municipios cafeteros del departamento, que la actividad cafetera es su gran aliado para que sea el dinamizador de la actividad económica de los municipios. Y algo que no habíamos identificado y que salió producto de esta emergencia, en las cabeceras municipales hay mucha mano de obra informal. El vendedor de chance, el vendedor de frutas, el que cuida en la calle. Con este aislamiento obligatorio, pues estas actividades lo que dispararon fue el desempleo y la falta de ingreso a estas personas de trabajadores informales. Les dimos la mano en el sector cafetero porque en la recolección en muchos municipios se le dio la oportunidad y esa mano de obra municipal que se quedó sin oficio se desplazó hacia el sector rural con la autorización y el permiso de las autoridades de policía, y se pudieron ellos tener un ingreso en esta época tan difícil participando en las actividades de recolección de café. Pues me excusa si me extendí demasiado, pero esto lo que nos permite comprender es que la actividad cafetera en esta emergencia del COVID la hemos logrado enfrentar y la hemos manejado con mucho juicio para beneficio de los caficultores y de las comunidades rurales. Afortunadamente, doctor Marco Tulio, pero otros procesos que son muy importantes, que llevan a cabo los comités, como también la Federación Nacional de Cafeteros, ¿cómo se han desarrollado? Por ejemplo, el trabajo de los extensionistas, que ya decíamos es de capital importancia para la caficultura colombiana, para el desarrollo de esta industria tan importante, industria económica de nuestro país. Sí, estas emergencias pues tienen unos momentos muy difíciles, pero también permiten los momentos de emergencia ser imaginativos, y los directivos y todas las personas encontramos alternativas que nunca se nos habían ocurrido y que en estas emergencias salen a flote ideas y propuestas. El segundo servicio más valorado y que lo requieren los caficultores, aparte de la garantía de compra que les acabo de denunciar, es el apoyo, la orientación y el acompañamiento del servicio de extensión para colaborarles y orientar y capacitar a los caficultores en todo lo que tiene que ver con su actividad productiva. Por supuesto, la labor fundamental del extensionista, dentro de sus métodos de acompañamiento y de extensión, está el de visita a finca y el de reuniones veredales que cada extensionista atiende. Nosotros lo denominamos distrito. Cada extensionista, en el caso nuestro, el departamento lo tenemos agrupado las 600 veredas en 75 distritos. Cada extensionista tiene un grupo de caficultores asignados para que los atiendan cada municipio. Esos extensionistas, a raíz de la emergencia, pues se tuvo que replantear el trabajo en casa, la visita en finca y las reuniones veredales por trabajo en casa. Y pues todos nos dijimos, bueno, ¿qué va a hacer un extensionista en trabajo en casa si la labor de él es atender y dar la orientación al caficultor, y tradicionalmente lo ha hecho es visitándolo en la finca? Pues la noticia positiva es que también nos tocó reinventarnos la actividad de los extensionistas y siguieron haciendo ese contacto ya no presencial sino telefónico. Ya todos los extensionistas, todos los caficultores tienen acceso a esta tecnología pues celular. En algunos sitios la dificultad pues es en la señal celular, pero ya nosotros tenemos en nuestro sistema de información 32.000 caficultores registrados en nuestro sistema de información. La tarea que se les asignó a los extensionistas ya no es con visita a finca, sino haciendo contacto telefónico con sus
noticia positiva es que todos los extensionistas desde su casa están haciendo las llamadas a aquellos caficultores que tienen WhatsApp y plan de datos, se les manda material, se les invita a que participen de conferencias virtuales, se les manda información por mensaje de texto, el extensionista tiene conversación telefónica con él y no hemos perdido ese contacto y ese apoyo y esa orientación y esa colaboración de los extensionistas a los caficultores. Todas esas llamadas nos quedan registradas. Ayer revisaba con el líder de extensión, que es el jefe de todos los extensionistas del departamento. Tenemos el consolidado en estas semanas de emergencia, desde que ellos entraron también en confinamiento o aislamiento obligatorio, ya tenemos registradas más de 52.000 contactos telefónicos con los caficultores. ¿Eso qué quiere decir? Que como mínimo un extensionista ha tenido 2 o 3 en algunos casos contacto telefónico con sus caficultores, y en ese contacto telefónico es donde el caficultor le continúa preguntando al extensionista y él atendiéndole y dándole toda la orientación que el caficultor requiera. De tal manera que este también es un parte muy positivo que podemos dar, que el servicio y la atención a los caficultores, que es la misión y la esencia del trabajo de los extensionistas, se ha seguido atendiendo ya con esta nueva modalidad, pero todos hemos podido aprender y adaptar a estas nuevas herramientas. Nuestro servicio de extensión y nuestro apoyo a los caficultores se sigue desarrollando adecuadamente utilizando estas nuevas herramientas. Y algo que le quiero compartir, Carlos, que también lo llena uno de satisfacción, dentro de la estructura organizacional de Federación, recordarle a toda su audiencia que tenemos unos órganos directivos. Existe la Junta Directiva del Comité Departamental, que son 12 representantes elegidos de todos los municipios, y en cada municipio se tiene el Comité Municipal, que son 12 integrantes elegidos por sus comunidades y son los que dirigen los programas que se aplican en cada municipio. Esos representantes gremiales y líderes gremiales, pues tradicionalmente lo que hemos venido haciendo en estos 92 años de existencia de Federación es que mensualmente pues se hace la reunión y por supuesto se hacía la reunión presencial. Ya a raíz de la emergencia, estas reuniones, la de marzo, la de abril y las que están transcurriendo de mayo, con estos caficultores que altos, están por encima de los 50 años, la mayoría, se están haciendo las reuniones de manera virtual. Y ha sido una experiencia muy bonita, muy humana. Su nivel de escolaridad es bajo, no han tenido, digamos, dentro de sus actividades habituales, la posibilidad de tener este contacto con las tecnologías. Ese tema quedó, digamos, en manos de sus hijos y en algunos casos de sus nietos, pero con esta emergencia también ellos hicieron el esfuerzo y ya se arrimaron a estas nuevas tecnologías, y las reuniones que hemos hecho con todos los representantes y líderes gremiales ha sido como este que estamos haciendo en este momento, por conexión de videoconferencia, por conexión telefónica desde su celular, y hemos tenido las reuniones y hemos interactuado con ellos, y ellos han aprendido y les ha tocado hacer ese esfuerzo. Para ellos también ha sido un reto. Están muy motivados. Las reuniones de mayo que realizamos la semana entrante, ya la mayoría de ellos me han llamado y están muy motivados a volver a realizar la reunión por estos medios,
porque para ellos también es una experiencia nueva que nos ha salido, digamos, como lecciones y enseñanzas con esta nueva emergencia. De tal manera que en esta emergencia, pues no todo ha sido malo, son experiencias positivas que hemos logrado atender e implementar en esta emergencia. Y hablando de esta emergencia, doctor Marco Tulio Hoyos Duque, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, pues esta emergencia nos ha hecho más solidarios y como que nos ha humanizado, además de qué manera el Comité de Cafeteros de Caldas se ha vinculado llamando a la solidaridad, pues no solo con la base de la caficultura, que son los cafeteros, los caficultores, sino también con los demás habitantes de este departamento, por el llamado que han hecho las administraciones, tanto la departamental de Caldas como también las municipales. Sí, Carlos. Dentro de todos estos temas de la emergencia, todos somos conscientes que hay en todas las comunidades familias en un estado de vulnerabilidad que a raíz de la emergencia pues se vuelve más crítica la situación de ellos. Uno entiende, y la mayoría de las ayudas que las diferentes autoridades han establecido y han definido para esta población vulnerable, siempre hemos identificado que ha estado muy concentrada en las familias del sector urbano. Lo comprendemos, por supuesto, que allí hay más concentración de personas y las necesidades de las familias en el sector urbano es a donde han ido direccionándose estas ayudas. Pero la vocación del comité es siempre las comunidades rurales y evaluamos y analizamos el tema y no vimos y no identificamos en las campañas y en los recursos que se destinan desde el sector público para ayudar a estas familias vulnerables, ninguna que tuviese en cuenta las familias y del sector rural. En Caldas, entonces, el comité departamental analizó el tema y nos propusimos que deberíamos liderar una campaña y así lo estamos haciendo. La hemos denominado Solidaridad Cafetera. El propósito es que estamos invitando el personal del comité, las entidades del gremio, público en general, los contratistas y proveedores del comité para que se unan a esta campaña con donación de un recurso económico y podamos llevarle una ayuda humanitaria expresada en mercado a estas familias del sector rural que existen en todos los municipios, que ya las tenemos identificadas a través de los líderes veredales y pretendemos tener un gesto de solidaridad con estas familias y llegarles con una ayuda en estos momentos tan difíciles. Finalmente, doctor Marco Tulio Hoyos Duque, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas, ¿cómo se han comportado la producción como también la exportación del café colombiano? Carlos, muy bien. Los pronósticos para el 2020, que ustedes han escuchado el anuncio de la Gerencia General, llevamos, y creo que vamos para el cuarto año consecutivo donde la producción colombiana va a estar por encima de los 14 millones de sacos. Esta es una noticia muy positiva. Los pronósticos y la proyección para el 2020 siguen conservando estos pronósticos de producción. La producción cafetera de Colombia se sigue estimando por encima de los 14 millones de sacos. Con el comportamiento de los precios internacionales, esta cosecha también y esta producción también le va a implicar
a las economías locales y por supuesto a la nacional, con el cumplimiento de los compromisos internacionales de venta de café, unos mejores recursos a las economías locales y por supuesto a la economía nacional. La actividad cafetera vuelve y aparece como uno de los grandes activadores económicos y va recuperando un espacio que lo fue ocupando la minería en otros momentos en el sector exportador. Vuelve y adquiere vigencia la actividad cafetera en estos momentos a nivel nacional. Vea usted, a unos sectores no les va tan bien y a otros sectores como el sector de la caficultura, al contrario, le va bien con la actual emergencia provocada por el coronavirus COVID-19. ¿En cuánto se estima la producción cafetera en el departamento de Caldas para este año, doctor? Sí, para este año tenemos una proyección de 1.100.000 sacos aproximadamente. En pesos, estamos haciendo la referencia con la misma producción del 2019, que con los precios del 2019, la producción cafetera en Caldas fue del orden de 600.000 millones de pesos. Con estos nuevos precios se va a aproximar al billón de pesos, creo que vamos a sobrepasar la cifra de los 800.000 millones, que es lo que vale la producción cafetera del departamento, y los anuncios para el departamento de Caldas son muy positivos porque con estos nuevos precios, con la calidad y con estos niveles de producción, vamos a darle una buena respuesta a la reactivación económica del departamento. Bien, es el diálogo con Marco Tulio Hoyos Duque. Él es el director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas. Podríamos seguir hablando, doctor Marco Tulio, con usted muchísimo sobre el café, pero sabemos de sus ocupaciones, así que le agradecemos por este tiempo con KF News, Noticias del Eje. Muy gentil, muy amable, doctor Marco Tulio. No, señor, fue un gusto, un placer haberlo saludado, Carlos. Un saludo especial a toda su audiencia. Desde el Comité Departamental siempre estamos dispuestos para atenderlos y compartirles toda esta información de la actualidad cafetera. Un feliz día para todos. Gracias al doctor Marco Tulio Hoyos Duque, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Buenas noticias entonces para la caficultura del departamento de Caldas y en general para la caficultura colombiana. Y como decíamos hace un instante, pues mientras unos sectores están en bancarrota debido pues a la actual emergencia económica que es de carácter mundial provocada por esta pandemia, otros sectores como el de la caficultura colombiana están de plácemes porque los precios internacionales, debido al alza del dólar, pues con los precios internacionales les va a ir mejor y las perspectivas son muy buenas. Gracias al doctor Marco Tulio Hoyos Duque, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, por este tiempo con KF News, Noticias del Eje. Y también a ustedes, estimados oyentes, les agradecemos también por este tiempo con KF News, Noticias del Eje. Hemos hablado entonces de caficultura. Esa es la base de nuestra economía, la economía del eje cafetero y también la economía de nuestro querido país, Colombia. Muy gentiles, muy amables.